muy importante tener en cuenta, por favor, que allí deben, ya finalizando el ejercicio número 1, deben grabar un video. Entonces, supongamos que me hacen esta pregunta: calcular la magnitud del campo eléctrico a una distancia. Entonces, me están dando la distancia en centímetros, me están dando el número de electrones y me están diciendo que esos electrones se acumulan en un lugar tan juntos que se pueden considerar como una carga puntual visto desde lejos. Entonces, yo puedo trabajar el problema, me está pidiendo el campo eléctrico, utilizando las fórmulas que les mostré al principio. Este ejemplo está relacionado con un ejercicio de la tarea que tiene que ver con esta otra simulación, que también es una simulación sencilla. Cuando ustedes acceden allá al enlace, les aparece esta pantalla y las deben hacer clic en el botón de play. Aquí lo que se está simulando de una manera muy simple es este proceso de transferencia de carga. Estamos suponiendo que una persona que se representa aquí a John Travolta, cantante, famoso y actor, eh, un- sobre todo actor. Lo que estoy aquí, al mantener presionado el mouse, tener presionado el mouse y mover, lo que se está simulando aquí es un proceso de rozamiento y transferencia de carga entre el tapete y el cuerpo del personaje, proceso de transferencia de carga. En este caso serían electrones que se representan aquí con estos círculos con un menos, carga negativa. Entonces, el cuerpo se va llenando de un exceso de carga negativa y ahora, cuando ese cuerpo, aquí se está suponiendo que el resto del cuerpo está aislado eléctricamente, cuando el dedo se aproxima a lo que sería acá la cerradura, se aproximaría más a la tierra. Y entonces lo que va a hacer la carga siempre es buscar la tierra. De hecho, si la acumulación de carga es tanta, es bastante acumulación de carga, el aire es un aislante desde el punto de vista eléctrico. Pero si la acumulación de carga en un punto, como ocurre por ejemplo con las nubes, es muy grande, entonces se establece algo que se llama una diferencia de potencial muy grande y se rompe ese carácter aislante del aire. Él se vuelve conductor. Se establece por un instante de tiempo, se establece un camino para la carga eléctrica. Entonces, se invita a que ustedes también exploren esta simulación sencilla. Miren si pueden de pronto analizar alguna que otra situación. Y además que se estudie desde el punto de vista de generación de campo eléctrico lo que ocurre con la punta del dedo, que se acerca a la cerradura. Entonces simplemente que se simule lo que sería toda esa carga en la punta del dedo considerada como una carga puntual, eso es una aproximación. ¿Cuál sería el campo eléctrico que genera toda la magnitud? Me están pidiendo la magnitud que genera de campo eléctrico esa carga que está distribuida aquí en la punta del dedo en un punto ubicado en la cerradura, un punto ubicado a una distancia dada. Es un enunciado que me habla de un problema que tiene aplicación, pero en última lo que me están pidiendo al hacer todas estas suposiciones es que utilice la fórmula para el campo eléctrico de una carga puntual. Entonces, para solucionar este problema hay que tener en cuenta cuál es la fórmula. Siempre se colocan los ejemplos arriba que se considera ese valor para el parámetro verde, porque se supuso un número de cédula inicial. Y entonces lo que hay que tener en cuenta es el enunciado. Me están hablando de un número dado de electrones. Miren que aquí aparece el número verde. Y además me están dando, perdón, que aquí que me devuelva, me están dando la distancia. La distancia me la dan en centímetros. Es igual al número verde en centímetros. Entonces no olvidemos que hay que realizar la conversión de unidades. La distancia está en centímetros, pasémosla a metros. El factor de conversión es de centímetros a metros, tengo que dividir entre 100. Y me queda la respuesta para la distancia, me queda en metros. Ahora se debe calcular la carga. ¿Por qué? Porque estamos observando esta fórmula. Entonces se debe calcular la carga.
me dan el número de electrones, no me dan nada más. Pero yo sé cuál es la carga de un electrón, porque es una constante de la naturaleza y es un número que se debe considerar siempre. Entonces multiplico el número de electrones que me dan por la carga de un electrón y con eso obtengo la carga total. Y aquí tenemos, después de realizar el cálculo, todo eso realizado en Walram Alpha o en GeoGebra o en una calculadora, aquí tenemos el resultado. Entonces ya Profe, tenemos buenas la... noches. Profe, Buenas noches. mucho gusto. Pues no estaba escuchando mucho porque venía en el bus, pero apenas acabo de llegar a la casa. Pero sin embargo, me imagino que quedará grabada la web para guiarnos, ¿verdad? Sí, señor, ahí en el correo decía y aquí también está siendo grabada. Vale, ahí aparece el puntico rojo, indica que está siendo grabada, sí, señor. Vale, vamos en el ejercicio, la segunda parte del ejercicio número uno. Entonces Profe, ya queda, qué ¿sí? pena interrumpirlo. ¿Será que su merced podría volver a repetir esa parte? Es que no le entendí. Este ejemplo me dice que se debe suponer que en la punta del dedo hay un número dado de cargas, que es este n. Se tiene este número dado de electrones. Entonces, ¿yo qué necesito? Y me está dando además la distancia de separación r, la distancia entre la punta del dedo y la cerradura. Entonces, como me dicen que la carga se supone como una carga puntual, se debe utilizar la fórmula para una carga puntual, para el campo eléctrico, donde aparece la carga en el numerador y la distancia de separación en el denominador. La distancia de separación, el problema me la da en centímetros. La debo pasar a metros. ¿El factor de conversión cuál es? El valor que tengo en centímetros lo multiplico por 1/100, o sea, lo divido entre 100. Esta cantidad lo divido entre 100. Y la respuesta, cancelo centímetros con centímetros, me va a quedar en metros. Cancelo centímetros con centímetros y la respuesta me va a quedar en metros. Ya tengo la distancia de separación en metros. Como tengo n, un número que me da el problema de electrones, son electrones, sí, son electrones, entonces tengo que calcular la carga. La carga total es el número de electrones que tengo por la carga de un solo electrón. Entonces multiplico el n por la carga de un electrón. Este sería n y esta sería la carga de un solo electrón. Esto sería e. Esa multiplicación me da la carga de todos esos electrones. Y ya lo que tengo que hacer, lo restante, sería reemplazar en la fórmula. Esto que tenemos aquí abajo. Reemplazamos en la fórmula, teniendo en cuenta que las cantidades elevadas al cuadrado deben ir, es más conveniente que vayan entre paréntesis para no confundirme al realizar el cálculo. Y esta sería la fórmula y ese sería el resultado. La fórmula ya reemplazando los valores numéricos. ¿Vale? ¿Cuál Profe, fórmula? Se reemplazó profe, esta fórmula. disculpe. ¿Sí? Bueno, pues tendría que ver la grabación, pero entonces así, no sé. O sea, cuando uno vaya a sacar un resultado de eso, ¿cómo sabe uno cuántos electrones hay? Si, bueno, yo sé que ya se sabe que el átomo de helio tiene tanto, el átomo de tal, pero cuando uno no sabe así, ¿cómo El sería el problema le mecanismo? tiene que decir, el problema le dice acá. Sí, pero Aquí el en problema, caso tal de que uno vaya a calcular en otra situación así y no conozca esa cantidad de electrones o algo, ¿cómo haría uno no se ahí? tiene que se tiene que conocer, o sea, se tiene que saber de pronto con qué átomos se está trabajando, con qué distribución de cargas se está trabajando. El problema de brindarle esa información o los medios para usted obtener esa información. Saber con qué Ah, ok, sustancias se muchas está gracias, muchas gracias. trabajando, con qué tipo de distribución de cargas se está trabajando, con qué especie atómica se está trabajando. Pero sí, el problema de brindar la información o cómo obtener esa